En este vídeo corto vamos a mostrar cómo importar este modelo generado en StatPro dentro de RFEM, ¿de acuerdo? El modelo generado en StatPro, al ser importado en formato .dxf, pues tiene las distintas capas. Eh, la forma en la que StatPro exporta el modelo es de forma que los elementos finitos dentro de StatPro son como, digamos, elementos cara 3D, ¿de acuerdo? Su utilidad en RFEM va a ser muy relativa, también será bastante relativa a la utilidad del formato .ism.dgn, de la misma forma que el formato .stp. ¿Cuál es mi recomendación para limpiar y trabajar este modelo para leerlo dentro de RFEM? Pues bueno, mi recomendación es que nos quedemos con un gajo, en este caso con un octavo de este círculo, lo limpiemos de forma que quede de esta manera para dentro de RFEM cargarlo y terminar de limpiarlo. Daremos a importar, cogeré el formato .dxf, fijaos que previamente este modelo lo he dejado, como digo, únicamente en un gajo, como este gajo que vemos aquí. Este es el que yo voy a importar dentro de RFEM, le doy a formato de XF y elijo efectivamente milímetros. Fijaos que dice la posibilidad de importar los 3D Face como superficies. Yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque realmente RFEM luego tiene unas opciones de mallado diferentes de que la propia superficie sea un elemento finito, son bastante más potentes, ahora lo veremos. Por tanto, desactivo, doy a aceptar. Automáticamente me permite la importación, le doy a abrir y soy capaz de ver ese mismo modelo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Con los objetos, como veis, de línea, ¿no? Entonces, a continuación, básicamente lo que hacemos es simplemente desplazamos, vamos a mover, por ejemplo, sin copias, que vaya este punto hasta ese punto, vamos a aceptar. Ahora lo rotamos, seleccionamos todo esto, vamos a rotar eje X, ¿de acuerdo? Y le damos a menos 90 para que suba hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Ya tenéis este modelo aquí y yo aquí, para continuar un poco con el asunto, lo que haría sería limpiar en la medida de lo posible todo este tipo de entidades interiores, de forma que solo nos quedemos efectivamente con los elementos perimetrales de lo que serán realmente las superficies. Fijaos que en este gajo yo ya lo he preparado para que cuando haga la simetría, digamos, este punto de aquí se corresponda con este de ahí, etcétera. Entonces yo lo que recomiendo es, como digo, limpiar de forma que me deje el perímetro de esas superficies que van a representar las distintas paredes de este silo, depósito o como queramos llamar, ¿de acuerdo? Luego de limpiar, pues básicamente yo ya lo tengo, lo que voy a hacer además es eliminar todas las barras, eliminar, pues bueno, todas las secciones, ¿de acuerdo? Eliminar todas las secciones, sí. Y como digo, continúo, veis que quedan las líneas y bueno, como digo, básicamente se trataría de ir limpiando pues todo este interior para que me queden únicamente todos los contornos. Esto igualmente lo repito por aquí. De forma que cuando termino me quedará algo parecido a esto, como yo lo he llamado dibujo 1 R limpio, donde yo ahora voy a terminar de definir mi modelo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo cargar una sección HB160 de forma que en esta línea, en editar línea, le diga que quiero una barra que será HB160, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Automáticamente como acabamos de ver, la acaba de cargar. Y ahora puedo continuar, por ejemplo, rotando o alineando las caras de esa sección. Por ejemplo, yo podría decir que el eje Z de esa barra mire a un nodo. Por ejemplo, puedo decir botón derecho barra editar, le diré que el eje Z mire al nudo interior, por ejemplo este de aquí, y automáticamente vemos que se adapta, ¿no? De la misma forma, ahora lo que voy a hacer es asignar los distintos espesores de estos perfiles a los diferentes elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo la opción aquí de generar superficie mediante líneas de contorno y puedo decirle, por ejemplo, que tiene 13 milímetros de acero 235 y lo único que hago es seleccionar las distintas líneas del perímetro para completar las alas del HB 160 que estoy utilizando y que luego igualmente voy a poder continuar con el IP 360
que voy a utilizar en los distintos elementos. Por ejemplo, para las almas yo puedo utilizar ahora un espesor más reducido, por ejemplo 8 milímetros, de aceptar automáticamente o bajo el mismo criterio, voy a coger bajo el mismo criterio las distintas líneas, ¿de acuerdo? Fijaos ahí, ya tengo el alma ahí modelada, ¿de acuerdo? Y ahora pues la conectividad entre la barra y, pero esta línea, por ejemplo, yo la puedo eliminar. La conectividad entre la barra y estos elementos superficie se tiene que hacer mediante una barra que se llamará rígida, ¿de acuerdo? Esto es relativamente sencillo, nueva superficie, le decimos barra, en este caso, como digo, rígida, damos a aceptar y seleccionamos los distintos elementos del perímetro. Ahí la tengo, ¿no? Y lo último que yo suelo recomendar también es dividir línea en nudos intermedios. Por ejemplo, en un nudo intermedio me quedarán estos elementos que yo suelo recomendar, como digo, colocar estas barritas con elementos rígidos para establecer la compatibilidad entre los elementos inferiores que serán barra y los elementos superiores que serán elementos finitos, ¿de acuerdo? Algo similar vamos a hacer con el resto de superficies. Por ejemplo, vamos a seleccionar de 8 milímetros, superficie estándar, 8 milímetros, voy seleccionando los distintos contornos que van digamos, a considerar lo que será la superficie del alma de este elemento. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis ese alma y ahora puedo continuar, por ejemplo, con 12.7 para las superficies de los, bueno, pues de todos los perímetros, ¿no? Continúo por aquí, ¿de acuerdo? Y ahí continúo con 12.7, voy cerrando prácticamente todas las... Aquí creo que había puesto dos, no he puesto solo una, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ese elemento, ¿de acuerdo? Fijaos que conforme se va completando el modelo ya empiezan a aparecer pues las distintas superficies, ¿de acuerdo? Me faltan por tanto las superficies inferiores. De la misma forma, pues respetamos ese 12.7 y será por tanto coger los distintos líneas de contorno. Ahí la tenemos, repetimos un poco el proceso. Ahí lo tenéis. Vamos a ver el modelo en sólido. ¿De acuerdo? Y pues igual nos queda, por ejemplo, este lado de las alas. Vamos a continuar, por ejemplo, aquí. Exactamente. Podéis cerrar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Muy bien. Y veis que ya tenemos, pues, por ejemplo, esa conectividad, ¿no? Ahora, pues, un poco con el mismo requisito, si así lo consideramos, pues podemos igualmente cerrar estos rigidizadores, ¿de acuerdo? Si así lo queremos considerar. Muy bien. Y ya tenemos también ese elemento modelado, ¿no? Muy bien, aquí ahora tenemos una superficie un poco especial, será una superficie que se llamará cuadrangular. Para ello vamos a utilizar nueva superficie, ahí lo tenéis, cuadrangular, 4 lados en general, y vamos a decirle pues un espesor, por ejemplo 5 milímetros de ese acero, y lo único que se trata ahora es de coger todas las líneas del perímetro y va exactamente a cerrar esa superficie cuadrangular como acabáis de ver. De la misma forma hacemos en esta parte superior, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Y prácticamente con el mismo criterio seleccionamos todas estas líneas, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y de la misma forma este gajo que nos está quedando por aquí debajo, también cuadrangular, ahí lo veis. Y de la misma forma, fijaos que ahí me ha quedado ese trozo, ahora lo voy a volver a repetir para que se haga de una, digamos, de una sola vez, ¿de acuerdo? Este trozo ha quedado, esta superficie ha quedado de esta manera. Vamos a hacerlo para que me quede efectivamente toda esta zona de esa forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora podemos continuar
en estos elementos de esta manera y prácticamente ya tenemos bueno, pues el elemento finalizado. Nos queda únicamente, ¿de acuerdo? Bueno, esta superficie de aquí, podemos hacerlo también mediante líneas de contorno. En este caso, pues del mismo espesor si queremos, esos 5 milímetros, o podemos utilizar otros, un poco a criterio propio, ¿de acuerdo? Me dice que no está la superficie en un plano común, pues utilizo, en el caso de que no estén, pues el superficie cuadrangular, ¿de acuerdo? Y ahí me va a dejar cerrar la misma, ¿de acuerdo? Y ya pues prácticamente tenemos esto más o menos finiquitado. Me queda, por ejemplo, esta superficie de aquí, que rápidamente podemos igualmente, mediante líneas de contorno, terminar de cerrar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Cuando lo tenéis así, puedes darle cálculo, generar la malla de elementos finitos y ya tenemos esa malla de elementos finitos que rápidamente además podemos controlar mediante cálculo, configuración de la malla de elementos finitos y decirle, por ejemplo, que sea de 0.1, vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y vemos la malla o incluso hacerla relativamente pequeña, configuración de la malla de elementos finitos y decirle que sea, por ejemplo, 0.05. Automáticamente hacerla más pequeña o incluso si así lo considero, esta zona, decir que en línea utilizar un refinamiento de línea, refinamiento de malla, insertar y le digo, por ejemplo, que utilice un refinamiento pues, de 6 capas de 0.01 y aceptar, aceptar y vais a ver cómo el programa automáticamente va a hacer una transición, ¿de acuerdo? En esa malla de elementos finitos entre una malla mucho más fina en esta zona y más larga en la otra. Yo elimino en cualquier caso este refinamiento, era simplemente para mostrar las opciones. Vamos a ponerle cálculo a malla, le decimos, por ejemplo, 5 metros en principio, luego lo veremos cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ya lo tenéis ahí. Y ahora pues en mostrar quitamos la malla de elementos finitos, lo único que tenemos que hacer es rotar este depósito. ¿De acuerdo? Antes de rotar, yo suelo recomendar efectivamente apoyar en los puntos en los que consideremos que deba estar apoyado. Por ejemplo, vamos a poner un articulado fijo y decimos que en ese punto deberá de estar apoyado. Y como digo, lo único que tenemos que hacer es rotar el asunto, simplemente seleccionamos todo esto de aquí y le decimos que en el giro que nos haga 7 copias a menos 45 con el punto Z efectivamente en este punto de aquí y de forma automática va a hacer toda la copia del silo que ya tenemos efectivamente modelado correctamente como deseamos, ¿de acuerdo? Antes de ver si el asunto está bien modelado, por ejemplo, podemos darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos, pues que tarda un poquito más, ¿de acuerdo? Podemos mostrar esa malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Si nos parece demasiado grande, como así es, vamos a darle, por ejemplo, a 0.2, que regenere la malla, hace la malla de nuevo más fina, ¿de acuerdo? Y ya rápidamente lo que podemos hacer para ver si el modelo más o menos es coherente, a falta de terminar un poco todo este tipo de detallado, ¿no? Ahí podemos meter zonas de refinamiento de mallas, podemos hacer refinamientos de malla en superficie, aquí en editar superficie tenéis en malla de elementos finitos la posibilidad de meter un refinamiento. Como digo, antes de comprobar que esto está coherente, vamos a darle a nuevo caso de carga, ¿de acuerdo? Y rápidamente podemos introducir, por ejemplo, únicamente peso propio, activamos, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos y le damos a calcular para ver que el modelo más o menos es coherente y nos va a permitir obtener algún tipo de resultados, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos ahí el modelo. Vamos a, por ejemplo, en mostrar, quitar el modelo y vemos efectivamente cómo este depósito, ¿no? Que podemos efectivamente exagerar su deformación, la deformada que está teniendo, ¿no? Veis un poco por el tema de los rigidizadores, el peso propio pues se deforma así, pero incluso si así lo consideráis, activáis modelo, activáis de nuevo modelo, seleccionáis únicamente los elementos inferiores, hacéis una vista, mostráis resultados y veis, por ejemplo ahora volviendo a quitar modelo, perdonad, en mostrar, volviendo a quitar modelo, sois capaces de ver la deformada del tanque de esta manera, ¿no? Y si todavía no os lleva a convencer, podéis en mostrar deformación contornos de las superficies deformadas. Podéis activar contornos de las superficies deformadas y podéis efectivamente animar el asunto. ¿De acuerdo? Y veis cómo efectivamente este domo o este silo se está deformando. Incluso podéis, entre otras cosas, empezar a valorar, cuando vais a resultados, las tensiones. Por ejemplo, las tensiones de von Mises. Por ejemplo, las tensiones de von Mises máximas, ¿de acuerdo? Suelo recomendar en mostrar
dentro de superficies, los resultados, leerlos, superficies, distribución constante de los elementos, y veis que las zonas donde más sufren pues están aproximadamente cerca de esta zona, ¿vale? Seguramente será bastante recomendable, cuando nos pongamos en Z, seleccionar todas estas líneas y quizás hacer un refinamiento a todas ellas, ¿no? Pues decir, por ejemplo, que en línea, ¿de acuerdo? Quiero añadir un nuevo refinamiento de malla realmente pequeño, por ejemplo, de esta manera, le decimos 6, de forma que ahí la malla quede un poquito más tupida, vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos y podamos simular que efectivamente eso es correcto. En cualquier caso, el depósito todavía no está, por decir de una manera, terminado porque tenemos que colocar efectivamente arrastramientos tal y como están ubicados en esta forma. No va a ser mayor problema, bueno, ahí vemos efectivamente cómo la malla ahí en esta zona queda un poquito más tupida, entonces puedo volver a calcular e intentar valorar, es decir, ¿desea iniciar el cálculo de formas? Sí, ¿de acuerdo? Voy a darle a calcular y vamos a intentar valorar con esa malla un poco más tupida en esta zona los resultados, ¿de acuerdo? Vamos a ver, efectivamente, cuando la malla es un poquito más fina, pues tarda un poquito más. Muy bien, y los resultados, pues bueno, pues aquí los tenemos. Efectivamente, podemos ver dónde se produce la, digamos, mayor concentración de tensiones. Está ubicada en esa zona, ¿no? Seguramente ahí será todavía incluso más necesario, porque veo la malla bastante distorsionada, refinar un poquito más la malla en esta zona, ¿de acuerdo? Por lo menos en esas superficies, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí veis que el elemento es bastante, quedan bastante distorsionados sobre todos estos. Quizás una malla general todavía un poquito más pequeña, ¿no? Y cálculo, configuración de la malla de elementos finitos y decirle, por ejemplo, 0.1, hacerla todavía un poquito más pequeña y volver a repetir el cálculo, demorará un poquito más de tiempo y evaluar los resultados. Lo voy a dar a aceptar, veis que tarda bastante más porque estoy haciendo la malla bastante mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Ahí la veis. Entonces, ahora incluso quizás puede ser necesario en ciertas superficies, como las de esos perfiles. Ya sabéis que aquí en datos, por ejemplo, podéis ir a superficies por espesor. Superficies por espesor, podéis ver en vistas superficies por espesor. Por ejemplo, quedaos con las de 12.7 y veis todas estas superficies, ¿de acuerdo? Y las de 13 son estas de aquí. Por ejemplo, las de 8. Estos elementos quizás en estas superficies, usar la superficie, editar, añadir un refinamiento de malla, de forma que también quede, por ejemplo, 0.01, bastante pequeño en este caso, y coherente con el asunto, ¿vale? Ahora vais a cálculo, generar la malla de elementos finitos, podéis de alguna manera estudiar un poquito más todo el asunto. Vamos a ver qué tal. Y ahora pues le damos a calcular, es que la malla queda bastante tupida, simplemente le damos a calcular. Bueno, y ahí tenemos los resultados. Vamos a terminar de modelar, en este caso, la estructura, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es meter efectivamente pues una diagonalización. Vamos a darle, por ejemplo, en mostrar, quitar la malla de elementos finitos y vamos a introducir esa diagonalización. Por ejemplo, lo vamos a hacer mediante barras que puedan tener un nuevo material, por ejemplo, un nuevo material, también 235. Lo único que suelo pedir yo aquí, un poco a criterio, colocarle o no colocarle peso propio, ¿de acuerdo? Y luego podéis, por ejemplo, utilizar un angular, por ejemplo, el angular L, por ejemplo, el L4044 en 235, dais a aceptar, y se trata pues de hacer la diagonalización del asunto, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer será pues modelar una barra, será una barra tipo cercha, será una barra tipo cercha que tendrá el angular 4040, ¿no? Hay algo que estoy haciendo ahí mal, ahora lo vamos a ver, y ha sido que ese angular, bueno, que he pintado como 4040, fijaos que ahí tenéis un poco el asunto de la conectividad. Yo por simplicidad voy a utilizar estos puntos para simplificar un poco el asunto, ¿vale? Ahí veis efectivamente cómo van a unirse esos angulares. Fijaos, digo he cometido un fallo, ahí veis esos angulares de arrastramiento que luego podréis retocar, etcétera. Digo que he cometido un fallo y el fallo lo he cometido porque ese L4040 deberá tener el material 2, que realmente no tiene peso, ¿no? Entonces, bueno, algo similar a lo que hemos hecho aquí lo podemos hacer, por ejemplo, rotando cada
digamos en este caso 90 grados, ¿no? Entonces realmente creo que son 4 menos 90, Z y le decimos, por ejemplo, en este caso 3 copias más, vamos a aceptar, automáticamente hemos generado pues los distintos arrastramientos, ¿no? Y ahora lo último que nos queda pues es meter el techo superior, ¿de acuerdo? Igualmente ahora podéis calcular y vais a ver el comportamiento, quizás no he mostrado antes el comportamiento de las reacciones, vais a ser capaces de ver efectivamente vamos a darle a continuar, ante este mensaje que me dice ahora vais a ser capaces también de ver las reacciones en los distintos apoyos. Ya lo último que me queda por terminar de modelar es este pequeño entramado que hemos visto en la parte superior y que realmente es bastante sencillo de modelar, ¿no? Este sistema de entramado que hemos visto en esta parte superior. También parece, por ejemplo, si oculto las plate, que tengo algún sistema ahí como de viga perimetral de borde superior y bueno, pues tengo ahí esos elementos que son los elementos barra, al igual que en la zona central, pues por lo que sea también hay un elemento barra, ¿no? Realmente modelar eso va a ser realmente sencillo. Fijaos aquí para peso propio, veis las distintas reacciones en los distintos apoyos. Bueno, esto no hasta ahora, como digo, no es nada nuevo. Voy para intentar hacer esto de manera correcta a importar de alguna manera esas barras, ¿de acuerdo? Realmente va a ser realmente sencillo. Para ello damos a archivo, importar el modelo que me han mandado, el DXF, ¿de acuerdo? Formato DXF, milímetros, etcétera. Damos a aceptar y en vez de coger el dibujo, cojo el original que se me había mandado, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Continuar, se me va a abrir otro archivo paralelamente y la idea o el objetivo será coger esas barras que me faltan por modelar, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos, bueno, ahí tenemos el modelo, muy bien, ¿de acuerdo? Y digo que fijaos que se pierden esas líneas, no es mayor problema, voy a eliminar, ahí quizás lo ideal hubiese sido no importarlo con el DXF, sino importarlo con el punto .stp del CIS2, archivo importar, podemos por ejemplo coger el CIS2, vamos a llegaos a la interfaz, vamos a aceptar y cogemos el CIS2 que se nos ha enviado, abrir, somos capaces de leer ese modelo rápidamente dentro de RFM y proceder pues bueno, pues con el diseño como estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a ver para asignar esa parte superior, ¿no? Vamos a ver si termina de cargar. Supongo que el modelo es bastante grande. ¿De acuerdo? Y ahí lo vemos en los que tenemos ya este elemento aquí y es básicamente el que quiero copiar. Simplemente lo tenemos ahí cogido, ¿de acuerdo? Fijaos que también, si así lo consideráis oportuno, tenemos también modelado de esta manera en estos elementos, ¿de acuerdo? Son los elementos tipo barra y ahí somos capaces de ir seleccionando los diferentes elementos que deseamos, ¿no? Entonces, ventana mosaico vertical, ¿de acuerdo? Tenemos todos los modelos abiertos, este lo voy a cerrar, ¿de acuerdo? Y una vez lo tengo seleccionado, pues por ejemplo puede ser interesante copiarlo con un punto base. Entonces, bueno, lo pones ahí, ¿de acuerdo? Continuar y ya tienes este pequeño entramado, pues bueno, aquí modelado. Y la idea de esto, pues será inicialmente, bueno, ahí lo vemos, vamos a quitar el 3D para que se vea un poquito mejor, será pues rotarlo o posicionarlo en un elemento que sea más sencillo de leer. Por ejemplo, vamos a darle menos 180, ¿de acuerdo? Menos 180 en el eje X que no genere copias, ¿de acuerdo? Y el punto donde queremos rotar, pues que sea, por ejemplo, este de aquí. Vamos a aceptar, automáticamente lo tenemos ahí posicionado. Ya es realmente sencillo, simplemente estos elementos que yo ya tengo ahí modelados, llevarlos mediante el punto base que yo tenía aquí a la posición que realmente considere, ¿de acuerdo? Y veis que efectivamente ahí quedan posicionados. Antes de hacer eso, quizás puede ser interesante asignar a estas barras, en editar, algún tipo de sección, ¿de acuerdo? Fijaos que podéis elegir e intentar leer algo, pues alguna sección, por ejemplo, de tipo celosía, por ejemplo, una celosía, digamos 104, tubular, del mismo acero. Vamos a aceptar, aceptar y aceptar, y ahí tenemos los distintos elementos. Fijaos que han quedado de esta manera y bueno, pues nuestra misión será pues cogerlo o desplazarlo con un nudo, por ejemplo ahí, y posicionarlo en su posición, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos posicionado en su posición, bueno, ahí lo tenemos, podéis efectivamente poner el modelo en alambre, podéis cuando le dais a cálculo
generar la malla de elementos finitos, intentar verificar que efectivamente estos nudos están integrados en las virolas del perímetro, que es un poco lo que queremos realmente considerar. Cuando vamos a mostrar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Observamos, por ejemplo, que no terminan de llegar o no terminan de estar integrados. Veis que el nudo, quizás lo ideal para verlo es seleccionar efectivamente estos elementos y estos otros elementos de aquí. Hacemos una visibilidad y podemos ver que esos elementos no terminan de estar integrados, ¿de acuerdo? Entonces, para integrar, lo más habitual es coger, en editar superficie, darle a integrada, integrar líneas. Por ejemplo, estas líneas de aquí, vamos a aceptar y automáticamente se integran, y algo parecido tendremos que hacer en los distintos elementos. Por ejemplo, aquí, en editar superficie, integrada, en este caso líneas integradas en superficie. Seleccionamos, por ejemplo, como digo, estas líneas, vamos a aceptar, y algo parecido vamos a hacer en esta zona, ¿de acuerdo? También con una filosofía bastante similar, líneas integradas en superficie, somos capaces de aceptar y aceptar. Y aquí en editar superficie, líneas integradas en superficie, vamos a seleccionar estos elementos aquí. Muy bien. Ahora cuando yo le doy, por ejemplo, a generar la malla de elementos finitos, vais a ver que efectivamente ya están conectados. Cálculo, generar la malla de elementos finitos, soy capaz de ver, como digo, que efectivamente los elementos finitos tipo barra están integrados dentro de los elementos, ¿no? Fijaos que ahí me dice que un pequeño error, vamos a verlo a ver qué ha pasado, vamos a ver el modelo de sólido, ¿de acuerdo? A ver si conseguimos terminar el modelo y me dice que en la superficie 63 superficie 63, ¿de acuerdo? Me está dando algún tipo de problema. Bueno, sin mayor problema lo que vamos a hacer es volver a definir. Pudiera ser que esos nudos que inicialmente parece que sí están contenidos, vamos a romper para que quede un poco claro todo esto. Ahí rompemos. ¿De acuerdo? Y asegurad que ahí tenemos en mostrar numeración efectivamente un único nudo. Vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos, a ver si nos sigue dando ese mensaje de error tras romper. Bueno, nos dice que sí, ¿no? que tiene problemas para generar en la superficie número 63 esa superficie. Bueno, vamos a darle acá a eliminar. Vamos a ver si ahí nos termina de generar. También nos da, ¿no? Las distintas superficies nos van dando problemas. Entonces, quizás lo habitual será pues... muy bien. Lo habitual supongo que será pues superficie cuadrangular. Vamos a darle, por ejemplo, en este caso de 5 milímetros y vamos a intentar, si lo conseguimos hacer, de esta manera, que integren también esas líneas, ¿no? Líneas integradas en superficie, pues por ejemplo, estas de aquí. Vamos a ver si así nos deja. Vamos a aceptar y ahora en cálculo, generar la malla de elementos finitos, me va a dar algún error. Vamos a eliminar las superficies que todavía nos están dando un poco de guerra. Esta de aquí también fuera. Y ahora en cálculo, generar malla de elementos finitos. Bueno, pues nos está dando bastante guerra esas superficies. Quizás la mejor forma de terminar esto. Vamos a volver hacia atrás. La mejor forma de terminar, por decirlo de una manera, estos elementos será, pues bueno, podríamos eliminar en principio estos elementos de aquí. Fijaos que tienen una longitud aproximadamente de 0.3 metros. Es un poco el dato que yo quería considerar. Vamos a eliminar estos de aquí, vamos a eliminar estos de aquí y vamos a eliminar estos de ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Y quizás será un poquito más sencillo, en este caso, tirar
hasta ahí, ¿de acuerdo? Esa línea, y ahí en dividir línea, por ejemplo, una distancia, en este caso, por ejemplo, inicia, pues 0.3, como acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y de esa manera poder construir de una manera un poquito más cómoda, pues bueno, el asunto, ¿no? Y construir los distintos puntos de esta manera un poquito más segura. Creo que será más sencillo de esta manera. Vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos. Vamos a asegurar que efectivamente en esos nudos ahora nos lo va a generar. ¿De acuerdo? Vemos que efectivamente todavía no nos termina de integrar. Entonces, vamos a ver si de alguna manera nudos integrados en superficies, si nos deja integrar estos elementos. Y de nuevo cálculo, generar la malla de elementos finitos. Vale, pues parece que no los termina tampoco de integrar porque supongo que no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí en estas líneas, necesitar línea barra, ¿de acuerdo? Le decimos viga y seleccionamos igual que esta de aquí, damos a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos. Y ahora sí vemos que efectivamente coinciden en los distintos nodos. Bueno, pues eso es un poco lo que queríamos hacer. Eso mismo lo tenemos que hacer en todos. Vamos, eliminamos la malla de elementos finitos y lo único que hay que hacer es, como digo, pues tirar, por ejemplo, de ahí a ahí, dividimos línea, dividir línea, distancia, por ejemplo, del inicio 0.3, vamos a aceptar, ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos y podemos, por ejemplo, repetir el mismo ejemplo varias veces, ¿de acuerdo? Ahí podemos seleccionar línea, editar, somos capaces de asignar en la barra 104, ahí lo tenemos, similar ese proceso, y por último, ¿de acuerdo? En estos elementos se repite la misma lógica, ¿no? Vamos a tirar ahí, ¿de acuerdo? Y ya tenemos prácticamente pues nuestro depósito efectivamente levantado con bastante, digamos, relativa sencillez. Modelar en RFM hubiese sido más fácil que cogerlo de otro programa, pero bueno, es un poco el criterio. Vamos a darle a 0.3, iniciar línea, ¿vale? Y una vez lo tenemos ahí, pues simplemente vamos limpiando y construyendo nuestro modelo de manera mucho más segura. Muy bien, pues prácticamente ya están estos elementos igualmente. Recordad que también hay que integrarlos, de lo contrario pues no conseguimos hacer nada. Integramos ahí, aceptar, aceptar, y aquí igualmente en editar superficie integramos esos nudos para que la conectividad sea la deseada. Vamos a aceptar y aceptar. Vale. Una vez lo tenemos así, vamos a asegurar que cuando le diga cálculo generar la malla de elementos finitos, conecta esos puntos de manera correcta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vemos que estos, por ejemplo, pues no lo hace. Se me ha olvidado. Vamos a ver aquí atrás. Estos efectivamente sí los hace y estos también los hace. Por lo tanto, se me ha olvidado efectivamente integrar bueno, en esta superficie. Aquí en editar superficie se me ha olvidado integrar nudos integrados en superficie, por ejemplo este y este. Vamos a integrarlo ahí y aceptar. Y ya lo último que se me ocurre por terminar será en cálculo, configuración de la malla de elementos finitos, quizás en renumerar, herramientas, cambiar numeración, le damos automáticamente, para ello lo ideal será cogerlo todo, herramientas, cambiar numeración automáticamente, que empiece desde el 1 por limpiar y que quede todo un poco mucho más ordenado. Entonces todos los nudos van o debieran de ir consecutivos. De esta manera pues la construcción del modelo será un poquito más limpia. ¿De acuerdo? Pues prácticamente ya está. El modelo está terminado y listo pues para introducir cargas y empezar con el análisis. Si así se considerase, puede ser interesante, por ejemplo,
estas dos barras o incluso con estas dos, ¿vale? Vamos a poner el modelo en alambre, vamos a dar el final, final, final y final, dividir línea, distancia, le dices por ejemplo del final 0.1, vamos a aceptar, y pues básicamente coges estos puntos, ¿de acuerdo? Y le dices que en editar línea disponible y le dices por ejemplo rígida, ¿de acuerdo? Y ahí cuando lo tienes conectado, y lo último que puedes hacer es, pues por ejemplo en este mismo de barra, en editar línea, decir que es una barra también, por ejemplo HB o la que sea, en realidad le das a viga, ¿de acuerdo? HB 160, y de la misma manera le puedes colocar el apoyo, igual que lo hemos colocado en los otros puntos, ¿de acuerdo? Puedes ubicarlo ahí y ya tenemos el modelo pues terminado y listo para calcular, incluyendo la zona central. Espero que en este vídeo haya quedado más o menos claro un poco la forma de proceder, de trabajar con RFEM para, digamos, leer este modelo que era bastante sofisticado, ¿vale? Me dice el módulo elasticidad es 3, bueno, ahí se está quejando un poco seguramente porque he importado algún material antes, ¿eh? Este material lo voy a eliminar y esta sección la voy a eliminar, ¿de acuerdo? Asegurad que exactamente, ¿de acuerdo? Muy bien, de forma que si coges únicamente estos de aquí y estos de ahí, perfecto. Listo, si además queremos añadir en este borde superior algún tipo de sección, porque así se solicita, ¿de acuerdo? Pues podéis en línea, editar, seleccionar, por ejemplo, una barra que sea un L4040, le decís tipo viga, dais a aceptar y automáticamente tenéis esa barra asignada, ¿de acuerdo? Podéis ver el modelo, que está, todavía parece que no, vamos a ver, puede ser que no lo haya asignado, vamos a seleccionar estas líneas, línea editar, activamos disponible, viga L4040, ¿de acuerdo? Y ahí queda. Y veis que el modelo pues ha quedado, salvo un pequeño error aquí, que estas de aquí me las ha cambiado, cuando he seleccionado el angular, y estas parece que no. Vamos a cancelar un momento visibilidad. Vamos a intentar hacerlo bien. Cogemos la vista, hacemos una visibilidad aquí, línea, editar, disponible, viga L4040, ahí lo tenemos, y solo me falta decir que este y este de aquí será en editar línea un elemento que será, en este caso, el L40-104, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el digestor para la depuradora totalmente modelado, con todo grado de detalle y listo pues para lanzar el cálculo sin mayor tipo de problema, introducir las cargas, análisis dinámico, análisis, comprobación normativa con norma americana, comprobación de tensiones, comprobación de deformadas. Vamos a iniciar el cálculo, de todas formas, y el modelo, vamos a ver cómo con la pasarela incluida superior se está comportando, ¿no? Vamos a ver el modelo. ¿De acuerdo? Ahí veis, como digo, si quitáis, por ejemplo, el modelo, mostrar modelo lo quitáis y le dais a mostrar, veis las reacciones ahí debajo, podéis mostrar deformaciones, barras con secciones de colores, veis que efectivamente es la pasarela lo que más se deforma, podéis ir a vistas y coger únicamente las superficies y veis pues todas las, en este caso pues como las superficies también se deforman, o podéis coger únicamente los elementos de aquí abajo y veis como también pues, de alguna manera cuando le dais a mostrar el modelo, cómo se están deformando, ¿no? Podéis animar esa deformada únicamente a peso propio, cómo baja esa zona, ¿de acuerdo? Pese a que ahora tienen apoyo, podéis exagerar esa deformada y bueno, pues como digo, ahora podéis empezar con análisis, ahí veis esa deformada un poquito más exagerada, podéis empezar con análisis, podéis ver también los esfuerzos en las barras, para ello vais a vistas y en vez de superficies cogéis barras por sección, ¿vale? Y cogéis todas las barras y veis pues los distintos esfuerzos, por ejemplo, los esfuerzos normales o axiles, podéis ver así, podéis ver los momentos, pues bueno, los distintos, como digo, elementos de referencia, ¿no? En definitiva, podéis también, como hemos visto antes, ver las tensiones de Mises, en este caso las máximas,
seguramente se produzcan en esta zona justo donde tienes la superficie, ¿no? Que bueno, se podría estudiar un poquito más en detalle o mediante la escala decir, pues bueno, entre 0 y 3 o entre 0 y 2 rellenar, pues que te marque los colores de 0 y 2 y veis un poco pues la zona también más solicitada que es donde está la pasarela porque bloquea la deformada. Bueno, este es el modelo que os voy a pasar y que bueno, que se puede continuar trabajando y modelando. Cualquier duda nos escribimos.